dice la peña? ¿Qué 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 dice la peña? Salud y saludos, Peña. El 9 de diciembre de 2023, en el CSO Quiquemur de Zaragoza, dentro de sus jornadas antiespecistas, las compañeras de Futuro Vegetal nos ofrecieron esta charla, en la que nos explican las razones y objetivos del grupo. Vamos a ver qué dice la Peña. Bueno, pues podemos ir empezando, me imagino, ¿verdad? Me voy a poner de pie porque yo esto de estar sentado mientras que doy la charla y tal me da como mucha... Bueno, vamos a tener hoy, como ya sabéis, me imagino, la charla de Futuro Vegetal, que la llamamos El futuro es nuestro. Y luego vamos a hacer también un poco más de hincapié en la teoría de cambio que tenemos dentro del movimiento, porque estamos en un espacio de una jornada antiespecista y eso, entonces como que nos brinda la oportunidad de hablar de esas cositas que nos gustan y cuando vamos a espacios más amplios y tal, pues no comentamos tanto, ¿no? Y no porque no sea público, sino porque es un público diferente. Y bueno, pues yo me llamo Bilbo, nací en Cádiz, estuve viviendo allí hasta hace un par de años y pico, casi 3 ya, redondo, que me fui a Francia, principalmente porque fue el único motivo, pero principalmente porque me agobiaba muchísimo la crisis climática y Andalucía es una de las regiones con peores previsiones en cuanto al tema del estrés hídrico para el contexto europeo. Y dije, mira, yo no me voy a quedar aquí esperando a que llegue la hostia, ¿no? Ya estoy viéndolas venir, me voy a quitar de en medio antes de que esto quiera de petar. Pero bueno, yo ya estaba metido en todo el tema del activismo climático en su momento y no me sentía cómodo pues diciendo, bueno, ya me he ido a Francia, me hago prepper, ¿no? Me voy a la montaña, me compro un montón de barritas energéticas y a vivir. No es mi rollo, entonces yo como que sentía esa necesidad de seguir intentando generar un cambio para evitar pues la peor parte de lo que se nos puede venir. Que yo no considero que la peor parte sean los peores escenarios climáticos que contempla la ciencia. Yo creo que la peor parte es que la gestión que haya que hacer de los peores escenarios la haga Repsol, la haga El Pozo y la haga Pedro Sánchez, ¿vale? Entonces, como no me fío de esa gente, creo que la peor parte es esa, ¿no? Es no tener herramientas comunitarias que nos permitan de alguna manera pues sobrevivir al descalabro, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un poco mi backup. No sé si, o sea, puedo contar más cosas si queréis, pero creo que tampoco os interesó demasiado. Y voy a dar la palabra a mi compañera. Pues yo soy Luna, estudié medicina, estuve trabajando de médico en Almería, que yo soy de por allí del sur. Y bueno, pues igual que mi compañero, estaba bastante agobiada con la crisis climática. Allí en Almería además es un desierto, entonces es bastante duro todo este tema. Yo quería ser Médicos Sin Fronteras para ayudar fuera del sistema sanitario de aquí, que es bastante nefasto, a otras personas en situación de mayor vulnerabilidad. Y trabajando aquí me di cuenta de que al final era poner parches y que había que actuar ya en el sistema, porque bueno, aunque es muy necesario cada una de las cosas, si el sistema sigue rulando, pues se sigue creando esto, ¿no? Esta vulnerabilidad. Entonces, bueno, pues empecé a colaborar también con Extinction Rebellion y ya después con Futuro Vegetal. Y bueno, pues estoy aquí para contaros un poquillo la película. ¿Verdad? Sí. Bueno, Futuro Vegetal es un colectivo que empieza en enero de 2022, si no me equivoco. Y, o sea, que es como relativamente joven. Ahora mismo, la evolución que hemos tenido en estos 2 años, pese a que lo que hacemos principalmente es desobediencia civil no violenta, eso implica que no causamos ni amenazamos con causar daño a ningún ser vivo, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no podamos pintar una pared o romper un cajero o lo que queramos. Eso no sufre daño, no es violento. Pero en este momento en el que nos encontramos, este verano pasado, la Fiscalía General de Estado, en su memoria anual, nos calificó como organización terrorista. Luego salió diciendo, que no, que ha sido un despiste, que no son para tanto los chavales.
Pero durante estas últimas semanas la Policía Nacional nos está acusando de pertenecer o dirigir o colaborar con una organización criminal, ¿vale? Porque sí, protestar porque se están cargando nuestro futuro pertenece a una organización criminal. No creo que vaya a sorprender a nadie en este espacio, pero bueno, también para que tengáis en cuenta un poco y sobre todo también que si hay alguien que tenga alguna mayor vulnerabilidad de cara a una posible entrada a la Policía Nacional en cualquier momento, que esté sobre aviso y actúe como consideren. No creo que vayan a entrar, de hecho creo que de querer entrar ya hay alguien por aquí, o sea que si hay alguien que alguien no conozcáis, cuidadito, pero bueno, eso. Hemos tenido infiltradas, hemos tenido de informantes, hemos tenido de todo lo que se puede tener en ese sentido, o sea que bueno, si me puedes pasar... Pero... Entonces, bueno, para participar con Futuro Vegetal hay 3 pasos, ¿no? El primer paso, que es en el que estamos, en la charla informativa, porque consideramos muy importante que todas las personas que participasen en Futuro Vegetal entendiesen bien cuál es la problemática que tenemos, o por lo menos lo más básico, con respecto a la crisis climática. Porque en el contexto del activismo climático hay mucha gente que se apunta a muchísimas organizaciones con una preocupación muy legítima, pero que piensan que esto es un problema de que es que los osos polares se están quedando sin hielo. Sí, eso es un problema, porque los osos polares no debe ser ningún mal, pero es que la cosa va mucho más allá, ¿no? Luego tenemos una segunda fase, que sería la acogida en el grupo, ¿vale? Que luego os pediremos los contactos de las que estéis interesadas y demás en participar. Y en una fase además que ahora estamos pues modificando un poco debido al aumento de la represión, también para intentar tener un poco más de seguridad y todo este tipo de cuestiones, aunque quieren entrar, ya sabemos que tienen medios de sobra. Y luego tenemos un tercer punto, que sería varias formaciones, que entre las que entran pues, formación en desobediencia civil no violenta, cuestiones legales, cuestiones de portavocía, de comunicación, no sé, hay como muchísimas cosas, de ciberseguridad, que intentamos que la gente que participe pues pueda estar formada para hacer las cosas en condiciones. Y están abiertas también a cualquier persona que quiera participar. No son, o sea, si no queréis participar en el colectivo, pero dice, oye, es que a mí me interesa el tema de la desobediencia civil no violenta o un tema de legal, si nos podría dar una formación, nos escribís por Instagram, al correo, a alguien que conozcáis o lo que sea, y lo más probable es que os digamos que sí, porque no ponemos ningún problema, que aquí de lo que se trata es de que todo el mundo tenga medios, ¿no? Como queráis, si lo veis bien, a mí me da igual, ¿eh? A lo mejor luego hay alguna diapositiva que sí es más específica y más importante verlo bien, pero así yo creo que va chutando y me veis la cara que soy muy guapo. Bueno, entonces la primera parte de la charla es entender el problema, situación climática e industria cárnica. A nivel global, pues la ganadería es el mayor usuario de tierras del planeta, que si lo pusiéramos todo junto, pues sería el equivalente a todo el continente americano, ¿no? Viayala. Lo cual nos da como una grandísima idea del espacio que realmente le estamos dejando a animales que tenemos esclavizados para nuestro consumo. Es el mayor responsable de la deforestación y el principal responsable de las emisiones de CO2 y metano. Esta última depende del año, ¿vale? Hay años en que la ganadería es el principal responsable y años en los que es el transporte, pero siempre está como ahí, luego también, en fin. Pero bueno, que son las dos, está claro que el transporte y la ganadería son los dos grandes emisores. Y a mí me gusta hacer mucho hincapié en el tema de la deforestación, porque es una cosa que nunca se ve, que cuando estamos hablando de emisiones, de calentamiento global y de todas estas cuestiones, todo el mundo se enfoca mucho en los combustibles fósiles, que está claro que es una cosa que tenemos que tratar, que es importante, pero claro, dejamos de lado el tema de que la ganadería no solamente contamina, sino que además hace que la capacidad de la tierra para evitar o para absorber un poco de esta contaminación y demás se vea marcadamente reducida. En este sentido, toda la zona pues, de la selva amazónica, el norte de la Argentina y demás, está fuertemente castigado por la industria en general. Y principalmente, que es lo que decimos siempre, ¿no? Que muchas veces nos dicen, bueno, pero claro, ¿por qué solamente con la ganadería y no con todas las industrias? Primero, porque, como veremos ahora, en el caso del Estado español, tenemos un grandísimo problema con la ganadería, pero también porque es que el mayor cliente de la agroindustria es la ganadería, porque la mayor parte de la producción agrícola se destina a darle de comer animales que luego nos vamos a comer.
Sobre todo una cosa muy específica de eso es el tema de la soja, que encima cuando dices, sí, no como carne, no sé cuándo, dices, claro, y con la leche de soja haces que se deforeste el Amazonas. Claro, pero es que la inmensa mayoría de la soja que se hace en estas plantaciones son para el consumo del ganado. Esta es otra de las cuestiones que tienen más problemáticas, a mi parecer, la cuestión de la ganadería, que es que el 96% de los mamíferos del planeta son o animales de ganadería o seres humanos. Y solamente el 4% son salvajes. ¿Qué implica esto? Pues menos biodiversidad. Me imagino que en este espacio la diversidad es algo que nos mola. Entonces, el hecho de que haya menos biodiversidad implica también pues, que los ecosistemas son más frágiles, que si hay algo que desestabiliza el ecosistema tiene menor capacidad de volver a estabilizarse. Implica también pues, el aumento de enfermedades zoonóticas, como el COVID. Todo este tipo de cuestiones que desde luego no... O sea, bueno, y ya no solamente a efecto de lo que nos afecte directamente a nosotras, sino que hay que pensar un poco, yo pienso mucho en la Tierra como un gran ecosistema. Entonces, si tú en un ecosistema tienes esto, que está muy controlado y que está todo tal, y luego esto es lo que hay salvaje en el mundo, pues es problemático a una escala global, que no nos interesa que esto sea así, ¿no? El IPCC lleva varios años, como mínimo creo que ya 7. El IPCC es el Intergubernamental de Expertos por el Cambio Climático, que son un montón de científicos que no están pagados por ello, de todo el mundo, que pues se reúnen cada X tiempo para hacer el report cada 6 años creo que se hacen los informes, y no crean nuevos análisis científicos, sino lo que hacen es revisar todo lo que hay, todos los estudios que hay hasta la fecha sobre la crisis climática y llegar a consensos bastante amplios y normalmente muy conservadores. Claro, que creo que nos hemos dicho que son de la ONU, ¿vale? El IPCC es un organismo de la ONU, y que nos pasa mucho eso, que cuando damos la charla siempre nos dicen, claro, pero ¿cómo decía yo de la ONU? Y digo, ya. Sí, que ya. Pero es eso, ¿no? Que parece a priori pues, que está bastante dentro de lo que nos podemos fiar, parece gente de fiar. Y vienen eso, recomendando desde hace, creo que ya son 7 años, un cambio en el sistema alimentario hacia una dieta basada en vegetales. Y lo que sí que nos parece a nosotras es que se pone mucho el foco siempre en, oye, tú deja de comer carne, come berenjenas, ¿no? Y sí, está guay, o sea, eso es perfecto. O igual que si el que quiera reciclar, que recicle, que a tope. Pero al final la cuestión aquí no es que yo como individuo, ni siquiera nosotras como sociedad dejemos de comer plantas, sino que de verdad esto se traslade a que se implementen medidas para fomentar esto, ¿no? Al final las subvenciones, como veremos luego, que se están dando a la industria cárnica son multimillonarias, se hace promoción pública de todo esto, y entonces, en última instancia, bueno, incluso hay un dato que a mí me parece muy interesante, que es que incluso pese a que el veganismo o el antiespecismo están aumentando en popularidad, al mismo tiempo el consumo de carne cada vez es mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues porque si aunque nosotras de repente todas nos hagamos veganas y dejemos de comer animales, resulta que a nivel social se está fomentando de forma masiva y de forma sistémica que la gente siga comprando huevos, que la gente siga comprando leche y que la gente siga comiéndose a pobres vaquitas. Y bueno, pues aquí son los datos que a mí me han hecho irme a vivir al Estado francés, ¿no? Primero que es que en general no es que tengamos una disposición de agua dulce enorme a nivel global, ¿no? Pero claro, luego si nos vamos un poco más a lo concreto, nos encontramos con que, por ejemplo, el agua que consume la ganadería en tan solo un año en el Estado español daría de beber a toda la población del Estado durante 21 años. Entonces, claro, ya de primeras dices tú, vale, en un estado en el que sufrimos una sequía crónica, ¿no? Que dicen, y además, ¿tiene sentido que estemos destinando todo este recurso hídrico en vez para que la gente beba a la ganadería, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que a mí esto pues, me duele un poco, por eso está puesto ahí el dato, que 2,4 miles de millones de personas no tienen acceso a agua potable ni higienizada. Entonces, el pensar que hay críos que no tienen acceso en el planeta, ¿no? Incluso en el Estado español, a agua potable de forma regular y todo este tipo de cuestiones, y que aquí la estamos utilizando para regar unos campos de cultivo que se llevan una subvención europea de la leche y que luego se va ahí
a darle de comer a una vaca para que el señor Pedro Sánchez pueda comerse su chuletón imbatible, pues la verdad es que me huele un poco como a nivel humano. El pensar que al final este sistema agroalimentario también contribuye a la desigualdad, no solamente es injusto con los animales, que eso es obvio, o sea, no creo que haga falta que haga mucho hincapié en por qué es injusto con los animales, sino que también fomenta la desigualdad a nivel social y no solamente dentro del Estado, como vamos a ver más adelante, sino también a nivel global, ¿no? Vale, esta igual sí podemos apagar la luz para que la veáis un poco mejor. Gracias. Bueno, esto ya es eso, enfocándonos en la cuestión del Estado español, podemos observar cómo en toda la península y de las aguas que están más contaminadas por nitratos o las zonas que son más vulnerables a la contaminación por nitratos, en un buen número coincide con la localización de las macrogranjas, que son especialmente avícolas y porcinas, ¿vale? No todo, no coincide todo, hay algunas zonas que también tienen alta contaminación por nitratos, y que no tienen tanta concentración ganadera, pero lo que nos encontramos ahí es por supuesto la otra pata de la agroindustria, ¿no? Que es el monocultivo intensivo, con un montón de frutos rojos, con un montón de invernaderos y todo este tipo de movidas que tampoco nos hacen mucha gracia, ¿no? Vale. Entonces, bueno, luego vamos a hablar un poco más del estrés hidrológico, quedaros con ese concepto, porfa, que es muy importante, ¿vale? El estrés hidrológico o el estrés hídrico es la diferencia entre el agua que tenemos disponible y la que necesita la población para abastecer sus necesidades, ¿no? Obviamente la población humana, ¿vale? Estamos aquí contemplando si los patos pueden o no pueden beber, porque... Pero bueno. Entonces, bueno, nos encontramos con que es muy frecuente que desde las instituciones, cada vez que hay un periodo de sequía un poco más intensa y esto, nos digan, oye, que Juanma Moreno, ¿no?, el presidente de la Junta de Andalucía, nos decía este verano que teníamos que tomar duchas de 3 minutos. Hay señoras ancianas en el pueblo de la Sierra de Cádiz a los que les cortan el agua 3 semanas en agosto y solamente se la abren 2 o 3 orillas al día porque es que estamos en sequía, ¿no? Pero bueno, claro, ¿qué es lo que pasa, no? Tanta agua gastamos. Realmente, lo que es la huella hídrica de los habitantes del Estado español sí que es alta, ¿vale? Con respecto a lo que viene de otras regiones del planeta. Nuestra huella hídrica es de 6.700 litros por habitante al día. Obviamente, no creo que ninguno de los que estemos aquí consumamos 6.700 litros por habitante en un día, ¿no?, de agua. De cerveza a lo mejor, pero de agua seguro. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que claro, que cuando nos vamos a ver el reparto que se está haciendo del agua, solamente el 10% es en el ámbito doméstico, el 20% es en la industria, pero puedo que tenga una cosa local en la industria aquí, y el 70% se lo está comiendo la agricultura y la ganadería, ¿no? Sin embargo, pues como decía, Juanma Moreno considera que una señora de 60 años no se puede duchar a las 4 de la tarde con todo el calor de agosto, pero sí que hay que regar los arrozales que hay en Sevilla, ¿vale? O sea que, para que os hagáis un poco una idea, ¿no?, de todo esto, de cómo funciona, aunque me imagino que os imaginabais que podría suponer que no era especialmente justo el sistema agroalimentario. Nos encontramos luego también con que somos, si no me equivoco, el octavo país, el octavo país que más recursos hídricos, lo que mayor huella hídrica tiene a nivel global. Y bueno, pues no sé, o sea, como que igual en una zona que es especialmente vulnerable a la sequía, que el IPCC nos está diciendo, oye, que vaya en camino de convertirlo en una extensión del Sáhara, y que ya sabemos de sobra que tenemos problemas hídricos, que seamos el octavo país que más agua consume, igual no es lo más razonable. Como os decía, pues esto, ¿no? La mayor parte el mejor cliente de la agroindustria es la ganadería, ¿no? Y además un sistema altamente ineficiente, ¿no? Tenemos que el 70% del grano se destina a la ganadería, y el grano es los cereales, es decir, la base de la pirámide alimenticia. En el Estado español hay niños que tienen malnutrición infantil, pero tenemos a las vacas comiéndose todo el tema de lo que es la base, ¿no?, de la pirámide alimenticia. Y además eso pues, es altamente ineficiente. Tan solo se calcula que solamente el 4% de las calorías vegetales que se emplean en alimentar animales pasan luego al ser humano al comerse su carne, ¿vale? Esto es un poco una cosa que tenemos pues, cuando vamos a sitios más amplios en realidad, ¿vale? Como un público que a priori no tiene tanto conocimiento sobre antiespecismo, sobre veganismo y tal, ¿no? Porque te dicen, bueno, pero es que las proteínas
¿No? ¿De dónde la saco? Bueno, porque tenemos esta tablita aquí puesta para que la gente entienda que es que hay formas vegetales de conseguir proteínas y sobre todo es que son bastante menos contaminantes, ¿no? Si observamos aquí tenemos en la tabla las emisiones de CO2, de dióxido de carbono, en kilogramos por cada 100 gramos de proteína y yendo a lo más alto de los vegetales es los cereales, ¿vale? Que sería esto de aquí. Si lo comparamos con el más alto de los animales, que sería el ganado bovino, bueno, no creo que haga falta explicar mucho, ¿no? De qué contamina más o menos. Entonces, bueno, y luego por supuesto tenemos alternativas que son maravillosas, como puede ser los guisantes, que el impacto que tienen para la hora de conseguir estas proteínas es mínimo. Y esta es una tabla que a mí me gusta muchísimo, porque también creo que es muy importante, que es desmentir el tema de no, pero es que yo consumo local. Entonces, claro, yo me tomo unos filetes de la granja de aquí al lado y eso es mejor. Y sí, claro que es mejor. O sea, vamos a salvar en plata. Yo todo lo que sea no comprarle a Mercadona le parece mejor, ¿vale? No vamos a tampoco tal. Pero realmente la cuestión aquí no es el transporte, no es el tema este. Aquí, sobre todo, en el tema de la ganadería, del sistema agroalimentario, de la contaminación que sufrimos, viene por el cambio de uso de los suelos y por la agricultura. Entonces, la agricultura que se destina a alimentar animales, el cambio de uso de suelo es porque cuando tú pones una explotación, bien sea ganadera, bien sea de monocultivo, el daño que se genera a la tierra que está ahí es brutal, ¿vale? Hacía poco yo estaba leyendo un artículo que decía que que calculaban que se tardaba de media, como muy poquísimo, 15 años, lo normal sería como mínimo 30, en recuperar la vida que tenía ese suelo después de que se cierre una explotación ganadera allí, ¿vale? Eso como mínimo. Que eso quiere decir, pues, con gente que ha comprado una explotación ganadera y se ha ido a tope con la permacultura y se han puesto allí a trabajar muchísimo para recuperarla, que no es lo habitual, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si estamos en unos escenarios donde el IPCC contempla y todo hijo de vecino que salga a la calle y mire que no llueve, entiende que estamos yendo a unas situaciones bastante comprometidas a la hora de poder cultivar alimentos, cuanto más tardemos en cerrar macrogranjas, en cerrar este tipo de megaindustria, ¿no? Y demás, lo que nos está haciendo es que durante más tiempo vamos a vivir en un escenario climático muy adverso con un escenario terrenal también más complejo. Si ahora mismo cerramos una megaexplotación y tardamos 50 años en recuperarla, pues hasta dentro de 50 años no vamos a poder tener una producción estable de tomates, patatas, legumbres y otras cosas que necesitamos para sostenernos. Entonces, cuanto más tarde, pues peor, ¿vale? Además, la crisis climática, esto no, creo que no lo tenemos puesto en ninguna slide, tiene un problema y es que el calentamiento global es exponencial. Cuanto más se calienta el planeta, más rápido se calienta. Entonces, si ya hemos llegado, este año, ¿cuánto ha sido de media? 1,4. Parece, por ahí. Algo así, sí. Ya llevamos como eso, en torno al 1,4, 1,3 grados aumento de temperatura media de la Tierra con respecto a los niveles preindustriales. ¿Qué va a pasar? Si el año que viene llegamos a 1,6, o a lo mejor el año que viene nos bajamos un poco a 1,2, porque tampoco es lineal, ¿vale? Pero si en 2030 estamos en el 2,3, que la gente va bebiendo de charco porque ya no encuentra otra cosa, y encima tenemos todavía un montón de cerdos, de pollos y demás consumiendo el agua que deberíamos estar repartiendo entre nosotras, llegará el punto en el que digan, bueno, venga, va, es que no se puede hacer nada, hay que cerrar las granjas, venga, las cerramos, ok, ¿y ahora qué hacemos con esa tierra yerba? Durante 50 años con un aumento de temperatura de 2 puntos tanto. Entonces, bueno, algunos datos así también sobre la ganadería a nivel estatal es que la ganadería supone una pérdida de superficie agrícola útil de 2,4 millones de hectáreas cada 10 años, ¿vale? En una región en la que tenemos problemas para mantener los cultivos, pues igual no parece la mejor idea seguir manteniendo este sistema, ¿no? Y bueno, eso pues induce cambio en la superficie de la biomasa proveniente de la deforestación y de cambio en el carbono del subsuelo, que es un poco lo que os comentaba, ¿no? Todo el tema de las emisiones de metano, el uso de los fertilizantes que además provienen de la industria fósil, ¿vale? Que eso es importante, que el fertilizante no es una cosa que aparezca allí de la nada, sino que todos los procesos químicos que se utilizan para producir la mayoría del fertilizante que se consume son fósil dependientes. El uso de máquinas agrícolas y muchas otras costumbres del sector agroalimentario pues van acabando con la vida que hay en la superficie terrestre y por lo tanto eso, complicando un poco más que tengamos alguna opción de hacer frente de una forma resiliente a la que se nos viene encima.
Si tenéis preguntas en cualquier momento, no lo he dicho antes, pero levantad la mano y preguntad, ¿eh? Esta es una de las slides que más me gustan a mí, ¿no? De las diapositivas que más me gustan. ¿Por qué? Porque esto es lo que te hace cabrearte con los ricos. La mayor parte de la superficie que se usa en la ganadería en el Estado español es el modelo de ganadería industrial, ¿vale? De macrogranja. Hay cada vez menos explotaciones pequeñas y familiares. Yo personalmente soy vegano. O sea, a mí no me mola nadie que tenga... O sea, en mi mundo ideal no habría nadie con 30 vacas de paseo. Pero en la situación que tenemos, que si no me equivoco, el 96% de las explotaciones son industriales, entiendo que quizás mi principal enemigo no es el señor que tiene 30 vacas, aunque no me caiga especialmente bien, sino los que tienen millones y millones y millones y millones, ¿no? Entonces, también creo que es importante hablar de todo esto porque ya no solamente que nuestro enemigo sea o no sea el que tiene 30 vacas, sino que es que además este tipo de explotación implica también que haya una pérdida de soberanía popular. ¿Por qué digo eso? Pues porque, si os fijáis, tenemos aquí en las barritas estas que se ven más claras que aquellas de allí, ¿vale? La parte de aquí arriba es la superficie que ocupan las explotaciones ganaderas que hay, ¿vale? Estas serían pequeñas, estas serían las medianas y estas serían las grandes. En la mayor parte de la península, las grandes son la mayoría y abajo es el número de manos entre las que se reparten. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, en Asturias, este pequeño porcentaje de aquí, de tierra, se reparte entre toda esta gente. Las medianas entre estas y las grandes explotaciones entre este poquito. ¿Vale? Esto es la tendencia que se está fomentando con este modelo industrial. ¿Y por qué digo que se está fomentando? Pues porque es que desde las instituciones, por la política agraria común de la Unión Europea, ¿no? la PAC, que ya os suena, las subvenciones se dan en la mayor parte de casos, ¿vale? Que me ha pasado alguna vez que he comentado esto y siempre hay alguien que te levanta la mano y dice, no todos, ¿vale? La mayor parte de los casos se dan la subvención en función del número de cabezas de ganado. ¿Qué quiere decir? Porque si tú tienes 100 vacas, a lo mejor no te dan la subvención. Si tú tienes 1000 vacas, te dan X dinero. Pero si tú tienes 1 millón, entonces te dan ahí, te tiran billetes, ¿vale? Tú llegas a una oficina de la Unión Europea y ahí te hacen la ONU, ¿no? Si tienes 1 millón de vacas. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que genera más desigualdad. Que la gente que en un momento dado podría llegar a tener más necesidad porque tienen menos capacidad de explotación dentro de un sistema capitalista, de llegar a final de mes porque tienen menos vacas, esa gente de entrada no recibe ningún tipo de ayuda. Y sin embargo, los grandes explotadores sí que se están lucrando del dinero público para mantener todas estas explotaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que es que además resulta que las pequeñas explotaciones en muchos casos tienen incluso complicado acceder al mercado con su, vamos a decirlo, productos, no decía animales muertos, pero ¿por qué pasa esto? Bueno, pues por ejemplo nosotros nos dimos una charla en Galicia que nos contaba un pequeño ganadero de allí que a él la Puleva, la Central Lechera Asturiana y esta gente no iba a recogerle la leche de sus vacas porque tenía muy poca, entonces no le merecía mandar la pena mandar un camión al monte a recoger la leche. ¿Qué implica esto? Pues que este señor no puede pasar por los procesos de pasteurización y todas estas cosas que son obligatorias y se tiene que arriesgar a vender la leche en mercados locales porque conoce a la gente y en función del principio de confianza, pues tal. Esto también además es peligroso para los propios consumidores de leche porque son vacas que sí, que confiamos de este señor, pero ¿qué tal? Y ya de primera, pues a él le complica muchísimo la subsistencia, ¿no? La mera subsistencia. ¿Qué implica además? Pues que hay muchas ocasiones en las que estas pequeñas explotaciones lo que hacen es decir, vale, pues voy a pedir un préstamo, amplío la granja, tengo más cabezas de ganado y con eso me dan subvención y tal. ¿Qué pasa? Pues que resulta que vivimos en una crisis económica permanente desde que tengo memoria. Entonces es muy frecuente que gente que hace este tipo de movidas, que pide préstamos, de repente este año hay sequía o aumenta el precio del gasoil, entonces tienen más gastos de los que habían previsto, no se les complica la vida, o viene un virus de no sé qué y les mata a no sé cuántos animales, no pueden hacer frente a la deuda con el banco. Y entonces, ¿dónde aparecen nuestros amigos? Pues del Pozo y de todos estos grandes grupos, y le dicen, no te preocupes, caballero o señora, yo te voy a solucionar la vida. ¿Qué tienes? ¿Unas deudas? ¿Cuánto tienes de deuda? ¿20.000 euros? No te preocupes, hombre. Yo te pago los 20.000 euros, de hecho te voy a pagar 40.000, me quedo con tus tierras, con tu granja, con tus movidas, tú te vas a Madrid, te compras un pisito por allí, no das problemas, y a vivir la vida. ¿Qué es lo que pasa? Pues claro, que al final es eso. Que esta gente
que se está haciendo de oro con todo esto, ¿vale? Luego vamos a hablar de eso. Cada vez consigue, gracias a este sistema de subvención, de cómo está implementado y demás, todavía tener aún más, acaparar más tierras y demás. Y a mí esto me parece especialmente problemático porque es nuestra, entre comillas, yo soy vegano, no como animales, pero es nuestra comida, ¿vale? No necesariamente el cerdo que está en la granja, sino la tierra que se está ocupando y que debería de ocuparse en que toda la población tuviese, por un lado, una forma de ganarse la vida, ¿no? De poder gestionar tu propia alimentación y todo esto, y por otro, de garantizar que tenga seguridad y soberanía alimentaria, pues en lugar de eso se está destinando a que gente muy, muy rica cada vez sea aún más rica. Y me gusta ponerle escala. Este señor, Tomás Fuertes, es el gran magnate de la carne en el Estado español, es el patriarca de la familia Fuertes, que es la propietaria de 2 de los 5 grandes grupos de la industria cárnica, ¿vale? Por si alguien tiene una duda, la familia Fuertes comienza con su dinastía cárnica mediante el papá de Tomás Fuertes, que bueno, pues es conocido en la región de Murcia por ser una de las personas que cuando la guerra civil se dedicaba a decirle a la Guardia Civil, mira, aquel de allí que tiene 3 cerditos, ese es un rojo. Entonces, claro, se los quitaban de en medio, se fue ampliando su sector y gracias a eso pues se consiguió hacer un nombre y hacer una de las mayores corporaciones en la industria cárnica dentro del Estado español, ¿no? Y claro, esta gente, que son los que se quedan las subvenciones, y todavía más un tema con las subvenciones que podréis pensar, bueno, pero no se la dan directamente a ellos. Vale, a lo mejor no se la dan directamente a ellos, pero incluso cuando yo tengo una granja que recibe subvención, si yo al final le tengo que vender el producto a este señor, para lo que está sirviendo esa subvención es para que a este señor el producto le cueste más barato, ¿vale? O sea que incluso con las que no les pertenecen también terminan favoreciéndoles, ¿no? Pues esta gente que está tan subvencionadísima, el premio de facturación en 2020, por ejemplo, el Grupo Fuertes, que es la empresa principal de este señor, facturó 1.392 millones de euros. Que tienen otra empresa, ¿vale? Que es Cefusa, que facturó 356 millones. Luego tenemos la gente de Balcon País, que facturó 1.133 millones de euros, Incarlosa, 882,6 millones de euros, y el Grupo Sánchez, 120,6 millones de euros. ¿Vale? O sea, que no son precisamente empresas o corporaciones que tú digas, es que están en una situación económica súper precaria. No, ¿vale? No son videoclubs, son gente que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimos contactos, son conocidos también, por ejemplo, esta gente, y el de Incarlosa también, por patrocinar campañas políticas del Partido Socialista. Balcon País también me parece que está metido no sé si en Convergencia y Unión o alguno de estos también, en Cataluña, y son gente que es muy, muy poderosa y que además funcionan como mafia. ¿Por qué digo que funcionan como mafia? Por 2 motivos principales. Por un lado, por 3. Por un lado, el tema de que sean familias, ¿no? Como que me gusta mucho eso, que toda la familia se dedica al negocio de la carne y es como muy obvio que el patriarca, los 2 hijos, tal, la hija tiene un cargo que además, por supuesto, como es la hija, es un cargo un poco más lejano a lo que es el puesto directivo y todo este tipo de cuestiones. Segundo, porque efectivamente influyen en la política partidista de forma directa mediante la compra de movilitas y luego se llevan una subvención y todo este tipo de cuestiones. Y por último, porque os acordáis del ganadero que os comentaba antes, ¿no? Pues este señor estuvo protestando muchísimo porque una explotación industrial había abierto su sede, una granja, en la montaña donde él tenía sus vacas, un poco más arriba. Esto implicó que la contaminación que producía esta macrogranja hizo que el pasto donde antes pastaban sus vacas no creciera bien, que el agua donde bebían sus vacas estuviese contaminada y por lo tanto que sus vacas estuviesen enfermas o se muriesen. Este señor empezó a protestar, primero fue a la concejalía, que si puso un recurso, que si se fue a la Junta a decir, oiga, ¿qué tal? Le hicieron caso a alguna organización grande, rollo Greenpeace, esta gente que estuvieron apoyando, tal, y que además él habla muy bien, o sea, que a tope, ¿no? Por la labor que hicieron en su momento y tal. Y en un momento dado, pues se colaron en su casa unos notas y le dieron un sustito. Entonces, por eso digo que esta gente realmente son mafiosos, ¿vale? Que esta gente sí que son organización criminal y no lo que hacemos nosotros, ¿vale?
Y este es el mapa que más me gusta a mí de todo, yo creo que de mi vida, ¿no? Es como apasionado, ¿no? Son las previsiones de estrés hídrico, según lo que hace el IPCC, lo podéis mirar en la página, ¿cómo se llama? Atlas de estrés hídrico o algo así en inglés, ¿vale? Que tiene unos mapas muy visuales sobre las previsiones que hay para 2030 y 2040 con los informes que hace el IPCC, ¿vale? Como recuerdo, el estrés hídrico, ¿vale?, es la diferencia entre el agua disponible y la que necesitamos. Esto es la península ibérica y Baleares, que Baleares está jodidísimo. La parte más oscurita, esto de por aquí, quiere decir que va a tener un estrés hídrico superior al 80%. Eso quiere decir que en toda esta parte de aquí va a hacer falta el doble de agua, prácticamente, de la que va a haber disponible. Esto implica no solamente que la gente se agobie, esto implica que la gente va hacia así. Y se va a ir moviendo hacia el norte a casco. Y hombre, yo sé que por aquí, por Aragón, pues hay gente muy maja, pero no sé yo cómo voy a gestionar la acogida a millones de andaluces, ¿sabes? Y bueno, este es lo que os digo, ¿vale? Esto es 2030, las previsiones para 2040 son estas. Hay que tener en cuenta que además dentro de estas previsiones hay muchas cosas que no se tienen en cuenta, porque como decía mi compañera, el IPCC es un órgano que en muchos aspectos hay algunos científicos que consideran muy conservador, porque se limita a lo que se pueda garantizar al 100% seguro siguiendo el método científico. Entonces, por ejemplo, hay algunas cuestiones como los megaincendios, o como cierto presidente un poco desquiciado en la Junta de Andalucía, vacilando alguna espacio natural como Doñana de forma insistente, que no se tienen en cuenta, ¿vale? Entonces tienen en cuenta pues lo que es exacto a nivel científico, lo más garantista posible, y como no podemos saber si Juanma Moreno va a seguir tirándose el agua de los andaluces en regadíos ilegales, pues eso no lo tienen en cuenta. O por ejemplo el tema de las migraciones, los movimientos poblacionales también buscando agua, eso tampoco se tiene en cuenta. Claro, que no solamente es que los andaluces no vayan a tener que beber, es que cada vez va a haber más gente que llegue también de por aquí. Y los guinicencos se van a largar. No duran ahí mucho. Entonces, claro, este es el mapa de 2000 con las previsiones de 2030, esto es 2040. ¿Vale? 2040 es ya mordo, ¿no? A nosotras estuvimos dando la charla hace 2 veranos, por aquí por el norte de la península, y cuando yo estuve en Galicia dándola, había muchos gallegos que me decían, bueno, pero Galicia no está más. Me decían, vale, guay, Carnaval 2032 lo hacemos luego, a ver cómo va la cosa, ¿sabes? Es que, entonces, claro, eso es un poco la cosa. Y además os digo una cosa, y es que yo estoy viviendo ahora mismo como por aquí, ¿vale? Tengo una caravana, entonces me muevo mucho, pero más o menos estoy por aquí. Los franceses tienen muy claro el tema de la crisis climática. Y yo no me veo a Macron diciendo, ay, no preocupados, españoles, fronteras abiertas, venid aquí, vamos a compartir nuestra agua, solidaridad, fraternidad, no me lo. Entonces, estamos viendo que la Unión Europea cada vez recrudece más sus fronteras, que me imagino que estaréis un poco al tanto, ¿no? Por todo lo que pasa con Turquía, la frontera bielorrusa, por supuesto nuestra queridísima frontera sur, ¿no? Y las actuaciones policiales implacables, en fin. Entonces, si es una política que la Unión Europea ya está siguiendo en nuestras fronteras actuales como Unión Europea, pues lo más lógico es pensar que cuando lleguen estos escenarios y el Sáhara no esté en Marruecos, sino que también esté en Sevilla, pues la Unión Europea va a decir, oye, pues igual tenemos que empezar a poner aquí unas vallitas, oye, pues igual los españoles lo están moviendo mucho y estos italianos que hacen por aquí, y oye, esos griegos son problemáticos, ¿no? O sea, entonces, no solamente la crisis climática en general no es solamente un problema de recursos, no es solamente un problema de que se nos derritan los casquetes polares y los pobres se lo pasen mal, que ahora están ocupando casas, no sé, en todas juntas, sino que realmente vamos a estar asistiendo a un escenario a nivel geopolítico bastante más complejo del que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, no sé, a mí que yo he nacido con la suerte de vivir en el primer mundo, ¿no? Y de ir al instituto a 15 minutos de mi casa todos los días y de me estoy aburrido, voy a estar un rato con la Play, la verdad es que no me apetece nada descubrir, lo que tiene que ser intentar cruzar una frontera y que aparezcan unos guardias con una escopeta y te digan tú por aquí no pasas. Entonces,
creo que merece muchísimo la pena, no solamente no tener que descubrirlo yo, sino que intentar que nadie más lo tenga que creer que pasa por eso nunca y luchar con todo lo que podamos hoy en día para evitar los peores escenarios de la discriminación, que no es el estrés hídrico, sino lo que va a derivar de todo esto. Perdón, estaba un poco seco. Entonces, bueno, ahora que entendemos el problema, vamos a ver porque yo entiendo que esto agobia, ¿vale? A nosotros ha habido veces que hemos estado dando la charla y la gente se ha ido llorando. Y yo soy bastante simpático. O sea, yo no me dedico a pincharle a nadie para que se asuste. Pero bueno, hay algunas cosas que podemos hacer para intentar que la cosa vaya lo mejor posible. Ahora lo vamos a ver, pero antes, el spam. Dejadnos vuestro contacto si están interesadas en participar de alguna manera, ¿vale? Vamos a pasar por aquí una listita. No es obligatorio inscribirse, es cómoda de hacerlo o no. Pero bueno, eso sí, estáis interesadas en participar o si queréis apoyarnos o lo que sea, pues está guay que nos den contacto. Y bueno, lo único eso, lo que os decía, que como estamos ahora con todo el tema de la represión policial muy a tope con nosotras, estamos gestionando ahora un cambio de plataforma, estamos gestionando varias cosillas. Entonces, si nos dais vuestro contacto hoy, probablemente tardemos un par de semanillas, aunque sea, en contactaros para que participéis, ¿vale? Pero que os vamos a contestar seguro. Si tenéis un correo en plan Protonmail o... ¿cómo se llama el otro? RiseUp, algo de esto mejor. Contactamos por ahí. Sin dominio. Sin dominio, claro. Y si no, da igual, tampoco vamos a decir nada comprometido por, sí, no por email. Vamos a mandar un correo a Gmail. Hola, vamos a poner una cosa que hace Boomen. No va a ser. Y sobre todo también recordaros que los martes a las 8 de la tarde tenemos las bienvenidas online. Los podéis ver en Telegram, en Instagram, en Twitter. En la web también. En la web también. Y nada, pues allí, aún habiendo venido a esta presentación, está guay que vengáis porque allí es cuando os explicamos mejor pues cómo funcionamos dentro, cuál es el funcionamiento día a día, el sistema organizativo, que creo que mi compañero no lo ha dicho, ¿no? Pero es un movimiento horizontal, descentralizado, autónomo. Autogestionado dentro de lo. Vale. Y bueno, ¿vamos a la siguiente parte? Sí, ¿no? Aquí normalmente hacemos un descansito, pero bueno, tampoco... ¿Estáis cansados? No, bien. Entonces, bueno, es que normal, cuando estuvimos dando la gira, normalmente en esos 10 minutillos hemos traído comidita y tal, pero claro, como ya hemos comido. Claro. Entonces, ahora aquí la cosa importante, ¿no? ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta industria? Yo soy una persona muy simple, ¿vale? Y a mí me gustan las cosas cuanto menos complicadas, lo mejor posible. Entonces, a mí me gusta mucho hacer las cosas como con 3 pasitos, ¿vale? Esto es un poco la estrategia que teníamos hace un par de años, cuando estábamos dando la charla, que ha ido evolucionando también, ¿vale? Porque una de las cosas que tenemos como movimiento es que no nos gusta quedarnos estáticas, no nos gusta decir sí. Nosotros lo que hacemos es tirar pintura con extintores. Vamos a estar siempre tirando pintura con extintores y se acabó. ¿Lo hacemos mucho? Sí. ¿Por qué? ¿Funciona? Pues sí, a mí funciona. Pero siempre estamos intentando pues, como buscar nuevas formas de protesta, crecer y todo. La estrategia originalmente era hacer acciones que fuesen muy polémicas, se llamase la atención. Os sonarán, supongo, a lo mejor algunas acciones que hicimos, pues nuestra primera acción fue lanzarle pintura al Ministerio de Alimentación. Algunas de las más sonadas han sido pues interrumpir a vueltas ciclistas. En la diversa. Sí, eso, también saltamos en un clásico. 2 compañeras se pegaron a las majas de Goya en el Museo del Prado. Que eso fue un pepinazo, o sea, nos llegó a entrevistar una televisión surcoreana. Claro, yo cuando me llegó el correo ese dije, bueno, vale, okay. Entonces, bueno, como que en general nos hemos hecho muchas cosas así, hemos cortado la M30 un par de veces, la M40 también un par de veces, ¿no? Ahí en Madrid. También os parece que hacemos todo en Madrid, en verdad, creo que de donde menos gente hay es de Madrid. Lo que pasa es que todo lo que se hace allí mediáticamente... Yo corto el acceso completo a Cádiz y hay gente en Cádiz que ni se entera, ¿sabes? Si tú cortas un carril de la M30, se entera hasta la televisión surcoreana.
Entonces hacemos muchas acciones de ese tipo para traer el tema al debate público, porque la crisis climática es una cosa que en los medios hay muchas veces de la que se habla incluso, y se dice, sí, hay aumento de la temperatura, los hoteleros están muy contentos porque hay más gente tomando cervecita en los chiringuitos, y mirad a esta señora tan amable en la playa, vamos a entrevistarla. Entonces eso no es hablar de crisis climática, ¿no? Hablar de crisis climática es tener que sacar el drama y tener que estar ahí diciendo, pues el programa este de Risto Mejide, que la situación que tenemos es catastrófica, que deberíamos estar todos corriendo de un lado para otro y gritando asustados y llorando y llamando a mi mamá, pero entonces alguien tiene que hacerlo. Y la verdad es que estoy muy contento porque se nos da sorprendentemente bien eso de conseguir meternos ahí a decir nuestras cositas. Luego, por otra parte, tenemos la segunda parte de la estrategia, que es la gira, que esto sería parte de la gira, que es que tenemos a gente que siempre que tiene ocasión, pues va a distintos puntos del estado a contaros la película que estamos contando. A dar formaciones, hay gente que da formaciones de desobediencia civil no violenta, de legal, de cómo hacer extintores en alta pintura, ¿vale? Colaboramos también en ese sentido con otros movimientos, por ejemplo, hace poco unimos el movimiento de vivienda en Cataluña, que estaba con sus extintores bien guapos por ahí. Y luego, por último, tenemos el tercer paso, que es actuar, ¿vale? Además, justo ahora estamos entrando en una etapa muy bonita en la que hay mucha gente que está acumulando procesos penales por tirarle pintura a un edificio y hay mucha gente que entonces ya quiere pasar a hacer algo que hemos hecho en algunas ocasiones, pero que siempre nos ha costado bastante más, sobre todo porque la represión es mayor, que es, digamos, lo que sería acción directa. Entendemos que nosotras, bueno, no lo hemos dicho porque es que es una cosa que siempre se nos olvida, ¿vale? Nosotras lo que hacemos es exigirle al gobierno que las subvenciones que se dan a la ganadería se deriven a la promoción de alternativas sociales y ecológicamente responsables basadas en vegetal, ¿vale? Como no somos muy optimistas con que Pedro Sánchez una mañana se levante y diga, coño, es verdad, hay que comer más hummus, ¿vale? Nosotras a lo que realmente interpelamos es a la gente, al pueblo, a que pare estas industrias ecocidas, ¿no? Ecocida, que a mí es un término que a veces me plantea problemas porque lo que son es genocidas, ¿no? En última instancia. ¿Qué quiere decir también esto? Bueno, pues que también es importante recordar que, como decía la compañera, somos descentralizadas, somos autogestionadas y somos autónomas. No necesitáis escribirle un correo a Futuro Vegetal diciéndole, oye, quiero ir a cortar una calle para ir a cortar una calle. En la página web, en la sección de descarga, tenéis logos para las camisetas, tenéis, no sé si hasta pancartas hechas, tenéis pegatinas, podéis hacer vuestro propio material como queráis, incluso podéis... Tenéis valoraciones también por algunas ideillas y tal. Si tenéis ideas, pues nos la podéis pasar también por ProtonMail. Podéis escribirle también al correo si tenéis pocos medios económicos y oye, mira que es que me quiero imprimir unas pegatinas y no tengo pasta, ¿vale? Se gestiona. Y la idea es eso, es que de forma descentralizada y autogestionada, porque como nos gustan las cosas, la gente se haga motivada para decir, venga, va, pues aunque sea yo, un día voy a cortar una calle y tal. Luego el colectivo tiene acuerdos con distintas abogadas que nos pueden echar cables, o sea que luego el tema de represivo no se... Por el hecho de que sea descentralizado y autogestionado, no quiere decir que, pues te buscas tú las papas, ¿vale? Sino que realmente estamos lo más encima que podemos de todas estas cosas y demás, ¿vale? Tenemos una caja de resistencia precisamente para eso. Y sobre todo, lo único que sí hace falta respetar pues son los principios y valores de Futuro Vegetal, que cuando vengáis a la bienvenida el martes a las 8 os lo explicamos todo y si no también en la web están puestos. Entonces, sobre todo pues el tema de la no violencia y poco más realmente. Que hay 10, ¿no? Pero que es lo más importante. Entonces, bueno, eso sería un poco la estrategia que seguimos, ¿no? Y no sé si tú quieres decir algo más sobre esto. Pues importante que, bueno, cuando empezábamos todo esto, el tema de actuar, estábamos sobre todo hablando de ocupaciones de recuperación de espacios, como por ejemplo, pues las macrogranjas, ¿no? Estos enormes centros de exterminio, recuperarlos para crear vida, para eliminar todas las máquinas de matar y hacer allí pues un espacio común, un centro social, lo que sea. Que bueno, tuvimos una pedazo de represión impresionante después de las giras y no nos pudo pasar esto, pero... Y ahora sí que estamos con una campaña para primavera
que se llama Festival Desobedientes. Y pues va a ser un espacio de diversión, de celebración, con conciertos, con talleres, de formación, de todas estas cosas. Y aparte, pues, que la gente que quiera organizarse para hacer cosillas, acción directa, para cortar una calle, para lo que quiera allí, reivindicando sus movidas dentro de unos principios comunes, pues está invitadísima. Entonces nada, os animo a que estéis pendientes de las redes sociales, que por allí se irán diciendo más cosas más detalladas. Y escribirnos también si, pues yo conozco a este grupo de punk que le encantaría tocar allí y tal, esta persona que sabe hacer un taller de cómo se crean instrumentos con basura, con cosas así, pues no dudéis en contactar, que hará falta la ayuda. Y una cosa también importante en ese sentido es que no queremos que sea además como el Festival de Futuro Vegetal, ¿vale? Obviamente no queremos tener nuestro espacio para trasladar nuestra reivindicación y que sea visible, pero también lo que vamos a trabajar probablemente durante el mes de enero es en hacer en contactar con los colectivos que ya tenemos relación, que apuestan por la autogestión, por la descentralización en la toma de decisiones, por la horizontalidad y todo ese tipo de cuestiones, para que puedan también participar de alguna forma del espacio. Nosotras lo vamos a hacer igualmente, ¿sabes? Por ejemplo, ahora con el CSO, ¿no? Que estaría genial que viniese a lo mejor alguien del CSO a contar un poco con la experiencia que tiene, el proyecto y todo ese tipo de cosas. Nosotros vamos a llegar diciéndole al CSO, nosotros lo vamos a hacer igualmente. Si queréis participar en el grado que queráis, podéis participar. ¿Queréis implicaros a tope y decir, venga, ponemos materiales, llevamos gente y no sé qué? Genial. Que decir, oye, pues podríamos llevar un stand y así ponemos unas pegatinas para vender y recolectar algo para la caja de resistencia de aquí. Perfecto también, ¿sabes? Que también como que queremos que sea un espacio lo más amplio posible, que la mayor parte de gente que esté interesada en participar de algo así pueda hacerlo. Y que sobre todo que queremos que haya mucha peña cabreada, que yo creo que uno de los acuerdos de mínimo que vamos a poner es que no se respeta a la policía. ¿Vale? Y a partir de ahí nos podemos encontrar. ¿Y listo? ¿Listo? Vale, pues eso sería como la charla en un principio original, pero como estábamos en la jornada antiespecistas, no sé cómo vamos de tiempo, porque no tengo reloj. Bien. ¿Sí? Vale. Queríamos también comentar un poco de lo que es la teoría de cambio de futuro vegetal, no solamente a nivel estrategia y todo esto, que también, sino también un poco más a nivel más profundo, ¿no? Las personas que participamos de futuro vegetal, hay gente que viene de contextos muy diferentes, pero una de las cosas que hemos ido, yo creo, como comentando más últimamente, desde que nos hemos ido juntando, hemos ido estudiando un poco y tal, es que al final lo que vemos es que la crisis climática, que yo creo que es una de las cosas que más nos diferencia del resto de colectivos climáticos, no es una consecuencia del capitalismo, no es una consecuencia del patriarcado, sino que es una consecuencia de lo que hemos venido a denominar la cultura de la dominación. ¿Qué entendemos por cultura de la dominación? Pues es el constructo social que como seres humanos hemos ido desarrollando durante milenios y que nos hace, concretamente a mí, ¿no? O sea, un hombre blanco, hetero, que no soy rico, pero es lo que me falta, creerme con derecho a poseer mujeres, a poseer a personas de otras etnias, a poseer a animales y a poseer el planeta entero y hacer con ello lo que me plazca sin ningún tipo de consecuencias, ¿no? Va a poseer también otros trabajadores. Entonces, nosotros hemos venido un poco identificando eso, nos gusta mucho hablar de eso y claro, en el marco de una jornada antiespecista, ¿por qué traigo esto? Pues porque hay algunas, las menos, pero algunas compañeras del futuro vegetal que no son veganas. Entonces muchas veces que nos dicen, claro, pero es que yo conozco a una persona que tal y que no es vegana. Ya. Pero es que luego también como que las realidades nos parecen muy diversas y teniendo en cuenta el problema que tenemos, si hay una persona que desgraciadamente no es vegana, pero que está dispuesta a enfrentar la posibilidad de pena de prisión de años para intentar generar un cambio en el sistema agroalimentario, pues mira, ¿quién soy yo para decirte que no, ¿sabes? Al final es una cuestión que es compleja y que también tiene mucho de ese pozo cultural del que bebemos, ¿no? Luego la siguiente charla, que yo tengo muchas ganas de estar, que se llama
qué es veganismo y qué no es veganismo o algo así, ¿no? Yo voy a preguntar cosillas, porque es un tema que me parece bastante interesante, y al final es un poco eso, ¿no? Nosotras en Futuro Vegetal yo creo que vemos un poco la crisis climática como la excusa, porque creemos que es también la última consecuencia de todo este sistema de dominación o todos estos sistemas de dominación en los que participamos en mayor o menor medida, y que lo vemos eso, un poco como la excusa para poder hablar de todo esto, ¿no? Yo veo comunicaciones de otras organizaciones climáticas y muchas veces dicen, claro, es que la crisis climática es un problema para las mujeres, que esto un dato que también es interesante, porque en zonas donde hay sequía, en muchas ocasiones las mujeres se ven obligadas a ir a buscar agua a kilómetros de su casa, y en esos trayectos que son peligrosos, pues que si las violan, que si tal, que si igual. Y sí, está claro que eso es problemático, pero igual el problema no es que eso sea, no es que la crisis climática implique que esa muchacha va a tener que hacer esos kilómetros. El problema es que vivimos en una sociedad que que está fuertemente atravesada por el patriarcado y que genera esa cultura de la dominación de, pues yo puedo esperar a esta muchacha en el bosque que va de camino a la violo y todas estas movidas, y también genera la crisis climática. Entonces, nosotras sí que lo afrontamos un poco más así, ¿no? Como con esa perspectiva de la crisis climática no agrava, que lo agrava, ¿no? En cierta forma, pero no agrava los sistemas de dominación que nos atraviesan a día de hoy, sino que los sistemas de dominación que nos atraviesan a día de hoy son la causa original de la movida que tenemos con la crisis climática. Entonces, creemos que es importante acabar con el Estado, con el patriarcado, con el racismo y con todas estas mierdas que nos atraviesan, y que con el especismo, obviamente, y que realmente lo que creemos que nos ha llevado al punto de no retorno, ¿no? En el que como mínimo nos estamos asomando, por decirlo suavemente, pero si no es que estamos ya cayendo por ahí al vacío, ¿no? Sí, yo quería añadir ahí que por eso también os invitamos encarecidamente no solo a venir a lo del Festival Desobediente, porque este va a ser un espacio, como ha dicho el compañero, que no va a ser de futuro vegetal, sino que queremos esto porque realmente pensamos que todas las luchas son igual de importantes. O sea, para acabar con este sistema de dominación no vale que quite las subvenciones a la industria cárnica y ya está, sino hay que acabar con el especismo, con el patriarcado, con el racismo, con todo. Entonces, por eso también, si no queréis participar en esto porque tenéis más movidas, por lo que sea, aún así está guay que tengáis nuestro correo, que nos escribáis y qué tal si queréis formaciones. Por eso es importante que las formaciones de desobediencia civil, de legal, de todo este asesoramiento, no se quede solo aquí, sino que queremos poner herramientas para todas las luchas que nos parecen igual de importantes, ¿vale? Y que se creen también estas redes, ¿no? Pues listo. ¿Tenéis preguntas? Si tenéis preguntas o algo, ¿Debate? es el momento, si no después no puedo prometer no emborracharme. Yo quería decir que para el tema también China, es que es mucho el tema de las macrogranjas y las granjas normales o medianas, no las pequeñas, no las situáis como un problema, aunque sí que has dicho que hay matices y tal. Pero claro, imagínate, y eso están diciendo que hay granjas que igual contaminan más, si por ejemplo 10 granjas contaminan más que una macrogranja por la forma de gestión, más tecnología, etcétera, etcétera. Obviamente, desde mi punto de vista, si vamos poniendo el problema o el ojo en la macrogranja, nos olvidamos del problema que es el consumo de carne, el especismo, etcétera, etcétera. Eso por un lado, que creo que puede ser una táctica a veces un poco peligrosa, ¿no? De doble filo, lo de las macrogranjas. Luego, por otro lado, al otro lado de la PAC, que la PAC, pues bueno, en general, realmente toda la agroindustria está hipersubvencionada. Da igual, pequeño, grande, mediano, es verdad que se va a llevar más que más genere, pero es que, o sea, todo está subvencionado. O sea, es que de hecho un agricultor o un ganadero sin la PAC no podría subsistir, es imposible. Y que realmente quien se lleva aquí la panoja, ¿no? Al final es no solamente yo que sé, el pozo, o aquí en Bonaria, que tenemos ese Bonaria, que son bastante peleagudos también, o los grupos, bueno, los de unos que están haciendo ahora ya, están en los mataderos que están aquí también, que hay varias familias también,
sino también que claro, las propias el Mercadona o demás son también los que se están beneficiando de esas ayudas para que ellos puedan producir, para que nosotros podamos comprar, o sea que hacemos un doble pago. Entonces, claro, en esto, que lo que he dicho es, ¿no consideráis que quizás la estrategia de vincular determinados, digamos, nichos de producción, ¿no? Macronichos de producción, puede ser difícil a veces de que no se vuelva en contra? Porque digan, no, mira, joder, fíjate, es que esta macrogranja no contamina nada, no tal, no cual. Oiga, no sé, imaginaos por la tecnología y tal. ¿No sería complejo que pudiese pasar? A ver, por un lado, la primera pregunta del tema de la macrogranja es una estrategia comunicativa. O sea, nosotras aquí, o sea, yo especialmente, pues también soy antiespecista y sí me molesta también el tío que tiene 10 vacas, pero sí me parece un problema más importante las mafias estas que controlan esas 10 vacas y controlan además explotaciones de 10.000 cabezas de ganado, de millones, ¿no? El tema de la contaminación, que tú dices que sí que puede haber otra según la gestión de residuos también, normalmente el compañero cuenta cuando por algún casual ha entrado en alguna granja para lo que sea, que se ha llenado de mierda hasta aquí porque lo acumula en un sitio, eso se filtra, va al río, tal, ¿no? Pues todo eso son problemas. ¿Qué pasa? Que no sé si conocéis, por ejemplo, Le Souleymane de la Terre, un movimiento francés que es un movimiento de movimientos, por decirlo ahí, así. La Confederación Paisana, que es como aquí la COAG, ¿se llama? Sí, vale. Bueno, hacia grandes rasgos. Es muy diferente, pero... Están con ellos a tope. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo aquí me interesa que la estrategia comunicativa sea no decirle a Pedro Sánchez que haga cosas, sino decirle a la población que nos espabilemos y que hagamos esto, que quitemos la subvención a la ganadería, que tal. Entonces, si yo voy al medio rural, que me interesa que se movilicen porque son los primeros afectados que están viendo cómo se muere su cultivo, su tal, y que tienen tractores y que tienen cosas que me encantaría ir con un tractor por la M30, y tiene 30 vacas, pues no me apetece, o sea, no me interesa tampoco pelearme con ese señor. Lo que le estoy diciendo es, tío, tenemos un problema mayor, que es este señor rico, que nos está jodiendo a todos. Entonces vamos a empezar por ahí y ya después veremos, yo personalmente, si me peleo contigo porque estás esclavizando a otros animales. Sin embargo, estratégicamente... Entonces los animales se quedan en segundo plano. Los animales no humanos se quedan en segundo plano. Hombre, estamos haciendo esto para liberar a estos millones de animales que están siendo explotados por tomas fuertes. Entonces, es una estrategia más bien a largo plazo. Quería contestar a la siguiente pregunta. Un apuntito sobre eso. A mí también me preocupa, o sea que gracias de hecho por la pregunta, porque también es una cosa con la que yo reflexiono muchísimo muchas veces, que no es tal. Por un lado, creo que hay muchísimas organizaciones en el mundo marcadamente antiespecistas, que sí que son veganas, o bueno, depende de lo que consideremos veganos, ¿no? Que sí que inciden mucho sobre todo los animales de granja o de circo y todas estas cuestiones, a las que yo estoy muy agradecido por el trabajo que hacen. Pero en el mundo del ecologismo, en el Estado español, hay como mucho problema con hablar en plata de dejar de consumir carne, ¿vale? Nosotras la demanda que tenemos no es dejar de subvencionar a la ganadería industrial, es dejar de subvencionar a la ganadería, ¿vale? Entonces, y no es casualidad, está hecho precisamente para que se deje de subvencionar a la ganadería en su totalidad. Lo que sí que yo veo, que es lo que a mí al final me lleva a decidir también decir, venga, sí, pues vamos a enfocarlo en esto, es que es una cuestión sistémica. Entonces, en mi opinión, nos encontramos con que el 96% de las explotaciones son industriales, con lo cual lo sistémico es la explotación industrial. Y luego, por otra parte, el hecho también de que son estas grandes industrias, o sea, no es Paco que tiene una granja con 15 vacas, aunque a mí me moleste, pero no es Paco el que pone un anuncio el día de Nochevieja, justo antes de las campanadas, diciéndote, toma, prueba estas nuevas lonchas de pavo criado en semilibertad, que no sé cuánto, que no sé qué. Es el Pozo el que lo hace. Entonces, para mí, a nivel sistémico, cortarles el grifo a esa gente de las subvenciones también va a repercutir muy positivamente en
en la lucha por la liberación animal en su conjunto. Porque los medios sistémicos que utilizan estas grandes corporaciones para influir en la opinión pública, espero que se vean limitados al no tener pues a disposición de capitales públicos para poder invertir en todo esto. Y yo no me veo a Paco, que tiene 15 vacas, haciendo fanzines para dejarlos por aquí y que la gente vaya a tal. Sin embargo, sí que veo a muchos antiespecistas hartos de hacer fanzines, hartos de hacer pegadas de carteles, hartos de hacer protestas delante de tiendas que venden cuero y estas movidas, que se ven eclipsadas por toda la publicidad que sí que hacen estas grandes corporaciones. Entonces, en mi opinión, para mí, independientemente de que es verdad que se tiene ese peligro de que la gente entienda, pues entonces lo que hay que hacer es dejar de comer pavo del Mercadona, aunque yo insisto mucho en la charla que lo que hay que hacer es dejar de comer carne en general, y que además es más fácil. Sí que me parece que en última instancia eso, el cortarle el flujo del dinero va a hacer que la lucha antiespecista también sea más sencilla. No sé si querías tú decir algo, ¿no? Sí, no, después lo de la PAC. Obviamente la PAC es impresionantemente, claro, es horrible. Es muchísimo más fuerte que lo que estamos hablando nosotros de las subvenciones estatales. ¿Cuál es el problema? Que nuestro nivel de incidencia en la PAC es mucho menor. Entonces, vamos a intentar primero hacer, tenemos de hecho una demanda como muy clara, acotada y centrada en el territorio ocupado por el Estado español, porque es algo más o menos conseguible, más ahí a nuestro alcance. El tema de la PAC, sí que hay muchas otras organizaciones que están también ahí a tope con intentar acabar o modificarla de alguna manera por la vía más legal. Y claro, aparte de que eso es una vía que no nos gusta mucho porque no es acción directa, es muy cansado y confiamos en esas organizaciones en que sigan ahí su labor. Y bueno, obviamente sabemos que es algo bastante importante, que hay que también que atacar eso, pero que ahora mismo nos vamos a enfocar en esto y ya se irá viendo porque tampoco tenemos nuestras limitaciones, ¿no? Y una cosa que también me parece interesante que no he comentado en la charla, porque llevamos mucho tiempo queriendo actualizar la charla, pero es que como cada semana nos llega un nuevo caso de que si un policía nos ha detenido a no sé quién o no te da la vida para hacer todo lo que te gustaría, si no me equivoco, en el último año y medio se han dado 1.800 millones de euros a la ganadería solamente en el Estado español. O sea que es que estamos hablando de una cifra. Imagínate esos 1.800 euros que de repente tú les cortas el grifo a esa peña y los destinas a promoción de alternativas sociales y ecológicamente responsables basadas en vegetales. O sea, es un montón de peña que de repente tiene acceso a la propiedad de la tierra. Que yo no quiero que la tierra sea propiedad de nadie, pero mejor que sea propiedad de mucha peña que del señor de Mercadona. Es mucha peña que de repente empieza a tener conocimiento pues, de permacultura, de agroecología, de un montón de movidas que antes no. Hay un montón de pueblos que de repente se vuelven a repoblar y hay capacidad de generar nuestro propio alimento. A mí personalmente me parece el no tener que depender del señor de Mercadona para comer un ejercicio de recuperación del poder popular que me parece que es bastante importante, la verdad. Que también sobre lo de actualizar la diapositiva, la cifra de facturación eran de 2020, sé que en 2022 casi que todas ellas han facturado bastante aún. O sea, han seguido creciendo todas. Yo tengo un par de preguntas, como la primera, como la más vinculada con esto de las subvenciones, como las vías como más legales de, si le habéis echado un vistazo, cuál es como el laberinto institucional de cómo sería posible efectivamente eso, como de quién depende, de quién trabaja sobre esos temas, como que habéis hablado con gente sobre esas cuestiones, y luego como la vía más como de construcción de autonomía, contrapoder, etcétera. Sí, justamente con el sublevel de la SER y tal, habéis empezado como a explorar como las vías, de tener como contactos con COA, Sindicato Labrego Galego, como las cuestiones como más mínimamente similares a la Confederación Paisana, que no hay nada equivalente a la Confederación Paisana. Sí, habéis como un poco empezado a trabajar en eso y sí, también como si lo de primavera va un poco en esa línea de tener como un cierto nivel como de masividad en ese tipo de acciones. Y justamente como vinculado con esto también, porque con el caso del Sublevemen, ahí creo que lo interesante es que la capacidad que han tenido de llevar a cabo unas acciones muy masivas y muy disruptivas
ha venido también de una legitimidad social por los sectores a los que están agrupando y por la legitimidad de la apropiación, que es la única barrera a una espiral represiva totalmente desesperante. O sea, como aún así están en la situación que están, pero sin esa legitimidad y esa masividad, a mí me preocupa realmente como el ritmo al que se puede llegar, y imagino que vosotras mucho más, así que le habéis dado una vuelta. Bueno, el tema legal, si quieres decirlo. Vale, sí, a efectos legales, el tema de las subvenciones, cómo se gestionan. Bueno, primero, las subvenciones obviamente propias del Estado, están vinculadas al Ministerio de la Alimentación, pero incluso las de la PAC también tienen una cierta capacidad de decisión en el Estado español, en el caso del Estado español, por parte del Ministerio de Alimentación, que es Alimentación, Ganadería, no me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero bueno, el Ministerio de Alimentación. Entonces, nuestra intención aquí es apelar precisamente a ese ministerio, ¿no? Es intentar que el ministro de Alimentación quede lo suficientemente señalado para ver si se esfuerza algún cambio. El problema que tenemos es que el ministro de Alimentación está muy fuertemente patrocinado por estas grandes corporaciones, entonces es muy difícil echarlo del sillón, ¿no? Entonces, como que eso sería un poco, el cauce legal sería ese, sería que alguien del ministerio se iluminase la bombilla y dijese, oye, ¿y si empezamos a comer más patatas y menos vaquitas? Pero bueno, está complicado. Y no sé si tú querías contestar lo otro. Luego sí, el tema del Islam de la TEA, pues nosotras sí que tenemos ya contactos con Sindicato Labriego, con Confederación Española, no, perdón. Ay, ¿cómo se llama eso? Bueno, con COAG. Depende de dónde. Depende de dónde nos tratan mejor o peor. Pero sí, claro, y obviamente cuando decimos también este tema de hacer chat de formaciones y tal, es para que esta peña, que a lo mejor no se plantea la acción directa no violenta, la desobediencia civil y tal, pues también se vaya viendo más cómoda en estas cosas y se vaya viniendo a hacer cosas en colaboración. Entonces, en este sentido, el tema del Festival Desobediente de abril, primavera, está enfocado también, obviamente, a aglomerar personas diferentes, de diferentes movimientos y crear esa sensación de lucha común, a lo mejor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que puede tener también el Sulemán de la TEA y haciendo algo de manera común, no solo enfocado a el sistema agroalimentario, como ya hemos comentado antes, sino a otras luchas, que precisamente es lo que pasa allí en Francia. En Francia hay mucha cultura de la militancia, de la desobediencia y sobre todo, pues por ejemplo, este año también en la lucha contra la reforma de la jubilación, estaban ahí los chavales del instituto de 14 años haciendo piquetes en el instituto, junto con señores mayores ya jubilados, junto con trabajadores, junto con parados, junto con todo el mundo, grupos anarquistas al lado de los chalecos amarillos, ¿no? Entonces esa cultura de la protesta tal cual aquí en el Estado español nos cuesta, pero bueno, por eso también tenemos este trabajo de todas las charlas que damos, todas las giras, las formaciones y tal, también para intentar dar un poquito esta visión de la lucha común, ¿no? Por eso también hemos incidido antes en la cultura de la dominación y queremos ir forjando, mientras damos estos debates y tal, esta sensación de que podemos hacer algo todas juntas y en abril ya, o en primavera, ¿no? Pues intentar realmente cómo materializarlo. Es cierto que la represión, pues, está ahí, ya la estamos sufriendo, pero bueno, es que os hemos enseñado el mapita. O sea, no podemos esperar a que ahora de repente mi abuela se levante del sofá y diga, sí, voy a desobedecer y voy a cortar la M30. Tenemos que hacerlo ya y gestionando la represión, que ya estamos trabajando en ello, tenemos peña abogada voluntaria y bueno, es que tenemos que hacerlo ya. 2030 está en menos de 7 años ya. O sea que
Que sí, estamos ahí, no sé si quieres añadir algo. Sí, y sobre lo que comentabas también del tema represivo, hay una cosa que es muy importante aquí, que es el debate público, que por supuesto otra vez está en live, y es que ahí yo personalmente, que me dedico mucho al tema de comunicación, he intentado hacer un esfuerzo muy grande por legitimar los medios de protesta que estábamos utilizando. A mí hay una cosa que me flipa del Estado español, que es que el padre de un colega mío del instituto contaba cómo en los 70-80 a la Guardia Civil desde las ventanas le tiraban bolas de butano. Ahora tú quemas una papelera y hay gente pidiendo condena perpetua y estas cosas. Entonces, creo que una gran parte también de lo que hacemos no es solo en relación a la crisis climática, no es solo en relación a la autogestión, no es solo en relación a todo esto, sino que es también en relación a ampliar la aceptación que hay en el Estado español a la protesta. Y yo hay aquí dos cosas de las que estoy francamente sorprendido y orgulloso. Por un lado, la primera vez que nos llevaron al programa de Risto Mejide, éramos casi terroristas. Un señor me llamó en directo gilipollas, un señor eurodiputado, o sea que no pensé que era de Ciudadanos, nota que en fin. Y cosas por el estilo muy tochas, ¿no? Es decir, tú, o sea, de verdad me ha llamado gilipollas, ahora mismo sigo aquí, pues sí. Y sin embargo, la última vez que fui, no, la anterior, la presentadora no empezó con el discurso de claro, es que habéis destrozado un no sé qué y un no sé cuánto, sino que empezó de hecho diciendo que sí, que ya sabemos que la pintura que usáis es lavable, que habéis solamente cortado una carretera 40 minutos, que no habéis dañado ninguna obra de arte, pero ¿es esto efectivo? Entonces a mí eso yo lo considero como un gol por todas las cuadras en el último minuto, porque el conseguir que el debate no sea si somos terroristas o no, sino que sea ¿es efectivo este método de protesta? Me parece una legitimación per se de los medios de protesta que estamos utilizando, porque ya están considerando en sí mismos que son métodos de protesta, que no estamos aquí amenazando a nadie y nada por el estilo. Entonces eso por un lado. Y luego por otro, es que cuando nos consideró el fiscal general del Estado como terroristas, también en el mismo programa, nos llevaron y había una señora de Esquerra Republicana, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es Pilar algo, y muy maja, por cierto. y por otro lado estaba Cifuentes, Cristina Cifuentes. Entonces, claro, yo cuando entro al programa y digo, bueno, pues ya sé con quién me va a tocar pelearme hoy, a ver si me llaman gilipollas. Yo ya pensando, voy a hablar de las cremas, ¿no? Allí todo tal. Cuando le da el turno a Cristina Cifuentes, de repente suelta a la tía que hombre, que es que considerarnos terroristas, que es una barbaridad, que es insultar a las víctimas del verdadero terrorismo, que cómo vamos a ser terroristas por tirar pintura a una pared. Y yo estaba allí diciendo, pues mejor me callo, no vaya a hacer esto, porque está yendo muy bien la cosa. Pero como que creo que hemos conseguido, mediante la repetición continua en la insistencia en esto, y mediante también un trabajo de comunicación con prensa, que tiene muchísimas horas de trabajo de dedicación, hacer que la imagen del movimiento no sea la de estos punkis anarquistas que están haciendo no sé qué, sino la de, oye, estos chavales amables que están preocupados por el medio ambiente. Entonces, creo que también en ese sentido, comunicativamente hablando, le vamos ganando mucha fuerza a todo esto, y el otro día lo comentábamos, ¿no? A raíz de estas últimas imputaciones como organización criminal por parte de la Policía Nacional, lo estábamos comentando, que esto es un pulsito de la Policía Nacional. Esto es, hemos intentado meter terroristas, no nos han dejado, o habéis evitado, mejor dicho, que se pueda considerar terrorista. Ahora vamos a decir que soy organización criminal, y no les importa tanto lo que un juzgado en última instancia pueda llegar o no a condenarnos, porque de hecho, como las conversaciones que se tienen con la policía cuando te detienen, que yo recomiendo no hablar con la policía, pero a mí me gusta intentar escarbarme que me entero. Tú vas infiriendo cosas y se escucha pues eso, ¿no? Por ejemplo, independientemente de que esto termine o no en condena, de que esto siga un procedimiento o no, pues que ellos piensan que se nos puede imputar eso y entonces nos lo imputan, ¿no? Como que es muy así. Y yo al final la sensación que me quedo es esa, es que están intentando meternos miedo, hacer que la gente que puede participar no quiera participar porque le dé miedo una imputación por pertenencia a una organización criminal, que es una imputación bastante jodida. Y entonces lo que estamos trabajando mucho es eso, es en que no nos puedan llegar a tumbar el brazo, ¿no? Que en este pulsito la policía se encuentre con que el hecho de que a mí me impute organización criminal no va a hacer
que yo me quede en mi casa quieto y diga, ay, no, socorro, ¿ahora qué hago? Sino que yo me pille un extintor de algún sitio, le vacíe lo que tenga, le llene de pintura y me vaya a Moratalá a hacerla así en la puerta, ¿sabes? Pero yo creo que ahí hay mucho de eso, de no dejarse amedrentar, que al final está claro que si nos quieren detener, nos abren el coche, nos ponen unos 40 kilos de cocaína y llaman a la Guardia Civil. O sea que si te quieren matar, te matan. Pero creo que tiene mucho trabajo esto de comunicación y de decir, bueno, ha mencionado algo de mí, Ione Belarra, aunque no sea mi ilusión, decir, oye, mira que viene una persona de un partido político diciendo no sé qué, vamos a darle me gusta en Twitter y vamos a darle un RT si acaso. No, mucho juego de saber dentro de la política parlamentaria, que a mí me parece contraria a mis valores, pero también saber que eso genera legitimidad en un gran sector de la población y utilizarlo inteligentemente. Sí, sobre todo eso, ¿no? Que ante la represión lo que no se dan cuenta es que este escenario global, ¿no? La crisis climática nos da muchísimo más miedo que lo que nos puede hacer esa gentuza. Entonces, pues sí, que vamos a seguir ahí. Y ya está, o sea, es que no nos queda otra. Nos vamos a morir. O sea, dentro de 7 años es lo que decimos mucho, ¿no? Mi madre que está en Andalucía, dentro de 7 años va a tener muchos problemas, va a tener 70 años y muchos problemas para conseguir agua potable. Entonces, yo no quiero llegar a ese escenario. Eso me acojona muchísimo más que lo que me puede hacer un policía. ¿Tenéis alguna cosilla más? Yo os voy a preguntar, por otro lado, digamos al otro bando, a la gente, a los que son ganaderos y agricultores, ¿se les plantea una alternativa a su actividad que están haciendo? Porque como has dicho, estamos en una crisis constante. Entonces, claro, decir a una persona que abandone su actividad laboral que igual ha hecho su familia durante X tiempo, bueno, más programa es otro rollo. Pero claro, siendo un trabajo que igual has hecho toda tu vida, decirle, claro, dejo esto y ¿qué hago? Hombre, siento que como estamos diciendo, hay 7 personas así, en comparación. Sí, pero el que trabaja en una macrogranja también tendría que buscarse otro trabajo. Quiero decir, le puede parecer, hay mucha gente que trabaja en el que está y dice, pues no me gusta, pero no, esto es lo que tengo que hacer porque tengo que pagar la hipoteca. Pues eso, como dijimos muy por encima, nuestra demanda es acabar con las subvenciones que se destinan actualmente a la ganadería y emplearlas en alternativas social y ecológicamente responsables basadas en vegetales. Entonces, obviamente, ahí iría todo el tema de promoción de estas alternativas, de capacitación también de las personas que ahora mismo están o que tienen una explotación familiar o que son empleadas en estos centros de exterminio. Y pues darle formaciones para reconversión profesional, por ejemplo, que existe en Francia, ¿no? ¿Qué quieres trabajar? Tal, te subvencionamos los estudios que necesites, la formación que necesites, tal. Entonces, obviamente, pues está contemplado ahí, ¿no? Si querías decir algo. Nada, precisamente por eso hablamos que sean no solamente ecológicamente responsables, sino socialmente responsables. Si esto va a implicar que el macromatadero de Binefar cierre, la peña que trabaja allí o tiene que verse de alguna forma compensada y buscar alguna forma de subsistencia. Con los 1.800 millones de euros que se dan en este último año y medio, es que se puede decirle a la gente, mira, no trabajes, quédate allí en la playa y te dan una paga y fuera, ¿sabes? De hecho, en ese sentido tenemos también mucha colaboración y muchas redes ya con varios sindicatos. Sí. De trabajadoras, precisamente por eso, ¿no? Por saber también la situación en la que están las trabajadoras y buscar otras alternativas. Y de hecho, como hemos dicho de la recuperación del suelo y tal, una vez que se quite una macroexplotación o lo que sea, es muy necesario trabajadoras, personas que estén ahí recuperando el suelo, claro, para que pueda volver a ser fértil, ¿no? Y una cosa que me parece interesante, ahora te doy, que no hemos comentado en la charla, pero que otras veces sí que comentamos, es que la inmensa mayoría de gente que trabaja en macroexplotaciones son personas migrantes que tienen unos meses de trabajar aquí a tope y luego se van. Y muchas veces no solamente es que se vayan, sino que es que las echan para evitar que formen relaciones, se sindiquen y todo este tipo de movidas. Entonces, como trabajadoras especialmente precarizadas, que esperamos, si algún día llegamos a conseguir nuestro objetivo, lo que tengan, el futuro que tengan sea mejor que el presente que están viviendo, ¿vale?
Sí, que precisamente de eso que decís, quería, justo haber dicho, yo trabajo en los centros de salud en Egea y aparte hace tiempo que seguimos todo el tema muchísima gente son falsos autónomos, falsas autónomas, en condiciones laborales de absolutamente miseria, y igual que los jornaleros. O sea, los jornaleros también se vio con el tema del COVID como había jornaleros, me refiero también no solamente de la carne, sino también de las vegetales, ¿no? Entonces que al final que la industria capitalista, ¿no? va devorando también a sus trabajadores, ¿no? Que yo soy un especialista, pero siempre que digo, no, los matarín, no, que son gente que están en la escala más baja social y que no les queda otra. Y no es que lo hagan porque les guste, están en condiciones de mierda y con lesiones. Peña, por ejemplo, uno que se cortó creo, una mano y era falso autónomo y era búlgaro y le dijeron, bueno, te damos una esta por lo bajini y ahí que te vas sin manos, ¿sabes? De hecho, uno de los oficios que más ratio de suicidio tienen es la peña que trabaja en matadero. Los abogados también, por cierto. O sea, que realmente está claro que es un trabajo de mierda, que nadie que la ilusión de nadie es decir, sí, voy a ir a una nave industrial enorme, que tengo que coger un autobús que tarda 45 minutos en llegar, y voy a estar durante 8 horas escuchando animales gritar y morirse. No es la ilusión de nadie ni el más sádico de los sádicos. Entonces realmente... Bueno, yo creo que hay gente que sí que lo estará. Yo no sé. Yo estaba dentro de mataderos y cosas así. Los espacios son psicóticos. O sea, yo tuve el espacio en sí, el espacio te da limpio, sin manchas de resto de animales muertos por ahí y tal. Es un espacio que te asfixia. Y que al final, igual hay gente también que tengo la trabajar en carteles y ser cartelero, pero yo no voy a estar porque ellos por estar peleando su trabajo. Yo pues igual con los mataderos, igual con la industria cárnica, igual También los policías. Claro, exacto. Pobrecitos que van a perder el curro. Bueno, pues habrá que buscar los curros. Habrá que rehacer la sociedad. Pues sí. O que abolir el trabajo asalariado, que eso sería otra cosa. Es más fácil darle una salida a alguien que arrinconarlo. Pues que igual arrinconas va a lucharte a muerte y si le das una salida, pues pasa. Sí, claro, pero es eso, rehacer la sociedad de dar nuevas formas de trabajo, pues lo que decían las compañeras, de pues habrá que replantar el suelo, habrá que trabajarlo, habrá que tal, pero como que no nos podemos quedar en el no podemos pelear con cierto tipo de industria porque si no las trabajadoras... Como los esclavistas en la época sureña, o sea, me refiero, el especismo es lo que es, está imbrincado. Si no luchamos contra algo porque pensamos que puede joder a otros y no pensamos que los cambios sociales que ha habido han tenido que ser de confrontación directa, es que no tenemos nada que hacer. Y esto es confrontación directa, ¿eh? O sea, cambiar el estilo de alimentación y de someter a los otros animales es confrontación directa. Es así, no hay otra. Para mí también es un fallo de comunicación que esa peña se quede con esto de yo me voy a quedar sin trabajo. Es que no te vas a quedar sin trabajo, no te diga que cierres la puta granja, sino porque no va a haber alimento para alimentar. Sabes que tú consideras un producto, es que nadie te va a poder comprar ese producto, porque todo el mundo va a comer suela de zapato. De hecho, precisamente el tema de trabajo es lo que utilizan estas empresas como a nivel comunicativo para abrir el mayor macromatadero de toda Europa, que está aquí en Binefar, por ejemplo. Bueno, aquí, por allí. Es eso, ¿no? Vamos a crear no sé cuántos puestos de empleo, contando los puestos de ya temporales mientras se construye el sitio y contando tal, te dicen ahí una barbaridad de puestos de trabajo y luego en realidad los estudios dicen que acaba con muchísimos más puestos de trabajo de los que crean, porque claro, vas a acabar con todos los negocios que había allí de explotación de tierra o de lo que sea en esa misma zona, vas a acabar con los cultivos que había a no sé cuántos kilómetros a la redonda porque te vas a cargar el suelo, tal. Y bueno, es una cosa importante también a nivel comunicativo, entonces hablar precisamente de esa alternativa porque al final el trabajo es algo bastante importante para todo el mundo, ¿no? A la gente que le damos la charla. Y una cosilla que no hemos comentado, pero que me parece también interesante comentar, es que independientemente de que pueda entrar en el movimiento que no sea vegana, el espacio es vegano, ¿vale? Y con que el espacio sea vegano no quiere decir que no puedas comerte un filete, que obviamente no procede, pero sino que tampoco se van a tolerar pues, comentarios despectivos o pues a mí me da igual, yo voy a seguir comiendo jamón. No, mira amigo, lo siento mucho. Estamos encantados de recibirte, pero no se toleran todas las conductas porque hay gente a la que esto les resulta agresivo. A mí, por ejemplo. Entonces, bueno, porque también lo sepáis que es un espacio, o que intentamos que sea, un espacio seguro. Pues no sé, nos damos un aplauso y nos damos unos besos.
Pues muchísimas gracias por venir. Gracias a todas.